Hola, buenas tardes. Bueno, es una alegría volver a reencontrarme con todos ustedes para seguir en conjunto abordando los temas que refieren al ocio, que es lo que nos está congregando en torno a este sistema tan extraño de dar clases en los últimos tiempos. Habíamos analizado la semana anterior cómo el tiempo del ocio había tenido un primer escenario que era muy próximo a todos nosotros como seres individuales, como seres familiares, que era aquel espacio que en torno a la casa propia, en torno a la cuadra y al barrio, había puesto en común una serie de prácticas y de rituales que le dio cohesión a la vida barrial antes de que apareciera la propiedad horizontal que quebró esta forma de convivencia social a la cual todos nosotros estábamos tan acostumbrados. El tema que vamos a abordar hoy es cómo el tiempo del ocio también tuvo como escenarios lugares menos habituales para cada uno de nosotros que nuestra cuadra o nuestro barrio, y cómo de alguna manera ese tiempo de ocio se vuelca fuera de estos ámbitos tan cotidianos para realizar actividades en otros puntos de la geografía urbana. Básicamente vamos a analizar tres tipos de actividades que fueron significativas en las primeras etapas de la constitución de nuestra sociedad del ocio. Ellas básicamente van a referir a las actividades que se hacían fuera de los ámbitos antes mencionados, en las salidas al aire libre, los picnic o paseos campestres, también en un tipo de veladas culturales en principio, que eran las veladas y festivales, y finalmente un tercer punto, que fue un punto o un territorio muy ambiguo en los principios de nuestro siglo XX, que fue el fútbol. Así que a esos tres elementos vamos a dedicar nuestras reflexiones de hoy, y si no los terminamos, las de la semana próxima también. Vamos a empezar con el primer punto que yo les hablaba, que era de las actividades al aire libre, los picnic o paseos campestres. Porque antes de eso, recordar nada más que un último punto respecto a lo que vimos la semana pasada. Y es que esa sociabilidad que se establecía en la cuadra, dentro del ámbito más constreñido de nuestro barrio, implicaba una serie de usos que eran comunes a los habitantes de la cuadra y del barrio, y que todos asumíamos como normales. Y por lo tanto no exigían ritos particulares, ¿verdad? Sobre todo en la vestimenta, a lo que yo me refiero. Porque curiosamente la vestimenta jugó un papel importante en una sociedad que todavía tenía una cierta formalización que hoy ya no existe. En el barrio se podía estar de una forma más, digamos, de entrecasa. Era muy frecuente a veces ver a los emigrantes italianos o españoles en camiseta de tirante, estar por allí dando vueltas o en alpargatas, o en una forma de vestimenta que era casi como sacar a la calle el ambiente interno de la familia. Sin embargo, cuando el tiempo del ocio encuentra escenarios que exceden ese ámbito barrial, cotidiano, ya se necesita una vestimenta diferente. Eso que nosotros tenemos como endomingarse es un tema que es importante aún en las clases obreras o en las clases con menores recursos económicos. En los textos que estamos usando como referencia para este punto, recuerden que estamos usando un texto que está en las historias de la vida privada del Uruguay, un texto que se llama Domingos obreros en los albores del siglo XX, que se debe al historiador Yamandú González Sierra. Y González Sierra nos dice, en un momento de su análisis de este precioso artículo, nos dice que lo siguiente, dice: trasponer la frontera del barrio imponía en general rigor por la propia presentación
y por los papeles que se representaban en el espacio más anónimo de la ciudad. Salir, sobre todo los domingos, con ropa de paseo, impecable traje con chaleco, zapatos de charol, reloj de bolsillo con cadena si se tuviera, peinado a la gomina y en tiempos cálidos con el correspondiente rancho de paja, un borsalino que era el mejor sombrero que había, o el chambergo, constituía una convención de extrema regularidad en el mundo obrero. ¿Verdad? Acá lo que nos puede llamar la atención ahora, no a nosotros que lo vimos esto funcionar. Recordamos cuando nuestras mamás o nuestras abuelas no iban al centro si no iban de sombrero y guantes, por ejemplo, ¿verdad? O que para ir al oficio religioso o para ir a una confitería o a una tienda, uno se vestía para ir a un teatro, para ir a un cine. No iba con la misma ropa que estaba de entrecasa o con una ropa casual o informal, como acontece hoy en día. En esos momentos había que vestirse. Y aún para las clases obreras, la vestimenta era un tema insoslayable a la hora de salir de su entorno. Fíjense lo que nos sigue diciendo Yamandú González en su artículo. Dice, expresivo de la trascendencia del vestir entrajado en los medios obreros es que el periódico socialista La Vanguardia tuviera entre sus escasos avisos uno que decía lo siguiente: ¿necesita usted un traje? Puede obtenerlo de medida, género extranjero, pagando $1 por semana en la sastrería La Internacional de Albérico Escarabino en San José 1083. Y también, por ejemplo, en 1929, en una rifa hecha a beneficio del diario comunista Justicia, se establecieron en esa rifa una serie de premios, ¿verdad? Y fíjense entre estos premios, que eran normalmente artículos que se suponía que eran necesarios, imprescindibles para la vida de cualquier familia, pero que para los obreros les podía costar trabajo alcanzarlos por el precio que tenían. Entonces muchas veces en estas veladas se hacía un bazar, se hacían rifas y estos artículos eran sometidos al azar. Entonces en el periódico La Justicia, por ejemplo, nos narra que una rifa a beneficio tenía como premios, en este orden, los siguientes: un juego de dormitorio, valor $140, una Victrola ortofónica, valor $140, una cama de bronce de 2 plazas, valor $70, una máquina de coser, valor $60, y en quinto y sexto lugar, sendos trajes, valor $60. O sea que los trajes junto con los elementos mínimos para armar el hogar estaba en la tapa del libro, ¿verdad? Así, por ejemplo, también para el movimiento anarquista, por ejemplo, la agrupación Rusia Libre y el periódico La Batalla, bueno, dice acá que ordenaban el mundo de acuerdo a sus prioridades, pero en estas prioridades figuraba también el traje. Y en 1922, esta gente rifaba 3 premios en combinación con el Hospital de Caridad. Y esos premios eran un traje de lana a medida para hombre, una máquina de coser y un revólver. Digo, curiosa tríada de objetos a ser rifados por esta comunidad anarquista, ¿verdad? Que nos pintan en una forma muy pintoresca cuál era la vida de esos momentos y cuáles eran las posibles dificultades que se plantearían en la vida de un anarquista. Fuesen cuales fuesen, de alguna forma había que estar trajeado. No se podía salir del ambiente cotidiano sin estar trajeado. Yo recuerdo como anécdota personal que yo entré a Facultad de Derecho en 1966 y obviamente se realizó un acto de recepción de los estudiantes de esa generación en el Paraninfo de la universidad. Nuestra generación eran unos 280, 300 personas que habíamos entrado a la facultad en ese año. Entonces yo conservo la foto del suplemento del día, del suplemento cultural del día, aquellas que venían en color sepia, ¿recuerdan? Bueno, una foto del Paraninfo en la cual, por supuesto, estoy yo con mis amigos que entramos
en ese año, en el cual, curiosamente, si uno la mira, todos los muchachos estábamos de traje, todos, sin faltar uno. Era impensable poder ir a una clase de facultad si uno no tenía un traje o un pantalón y una chaqueta y una corbata, ¿verdad? Yo, después de muchos años, en los últimos tiempos, cuando retomé mi vida universitaria, a principios de los años 2000, recuerdo que muchos de mis compañeros jóvenes de clase venían de bermuda y ojotas, bastante alejados de aquel traje riguroso que debía usarse en los años 60. Pero bueno, el mundo avanzó y por algo nosotros tenemos canas porque hemos visto todas estas cosas. Así que bueno, el tema del traje entonces era importante. El traje era el pasaporte que permitía moverse en los ámbitos urbanos con propiedad. Y por lo tanto, tanto obreros como trabajadores del comercio, como funcionarios públicos o como burgueses de clases más acomodadas, todos debían estar vestidos adecuadamente para transitar por los caminos de esa urbe montevideana que poco a poco iba creciendo. ¿A dónde se iba estos domingos? Más allá, una vez que se terminaba el almuerzo familiar o cuando la familia entera salía el domingo a compartir alguna actividad. Bueno, normalmente en los tiempos en que la estación climática lo permitía, sobre todo en la primavera, en el verano, a los principios de otoño, la gente salía mucho de su hogar y iba a la búsqueda de los lugares al aire libre, de los lugares al borde de los arroyos, de los lugares con árboles, de los lugares donde podían estar en contacto con la naturaleza. Recuerden que la playa todavía en las primeras décadas del siglo no es un tema demasiado frecuente para toda la sociedad. Se va a ir poco a poco poniendo de moda en la medida que avanza el siglo, ¿verdad? Pero recuerden que para las clases acomodadas, el ideal de las jovencitas es la tez, el cutis absolutamente blanco, sin ningún tema de sol, porque el sol era un símbolo, el tostado del sol. Es un símbolo de quien trabaja al aire libre, de los campesinos, de quienes tienen que estar expuestos a las inclemencias del tiempo para trabajar. Y por lo tanto, las clases acomodadas le huían del sol y si se hacían paseos al aire libre, se hacían con parasoles o con elementos o en lugares sombreados para que el cutis de las jovencitas y de las damas no estuviese teñido de ese color que tenía una connotación de clase real, ¿verdad? Las clases altas eran inmaculadamente blancas y en tanto las clases que no tenían más remedio que trabajar lucían ese tostado, ese bronceado que luego en las décadas siguientes se hizo el desideratum de todas las clases sociales, fundamentalmente de las más privilegiadas, porque connotaba otros elementos de la vida social. En este momento, de las primeras décadas del siglo, en realidad, los picnic y las salidas al campo se hacían para disfrutar de la familia y para el caso que nos interesa ahora, que es las miradas ideológicas, políticas sobre el tiempo libre, es muy interesante analizar cómo se veía y cómo se organizaba este tiempo libre fuera del ámbito barrial por los colectivos de izquierda, que básicamente, recuerden, en esta época hablamos de anarquistas, de socialistas y de comunistas a partir del año 21. Y Yamandú González nos dice con respecto a esto: la popularidad de los picnic o paseos campestres familiares, institucionales, sindicales o políticos, como anarquistas, socialistas o comunistas, respondió tal vez a la valorización de la naturaleza en una sociedad crecientemente urbanizada y a la necesidad de espacios de sociabilidad más amplios como campos, parques, riberas de arroyos e islas, para incrementar casi indefinidamente el número de los concurrentes, ya fuera porque las casas no tenían tan amplios fondos o porque lo aconsejaban los fines proselitistas perseguidos. También él hace notar que junto con estos
estas finalidades que eran de tipo ideológico, político, también subyacía un punto de vista que era común a toda la sociedad de este tiempo, que es lo que desarrollamos las semanas anteriores, que es la mirada higienista, ¿verdad? El tema de que dice, asimismo el contacto con la naturaleza formaba parte de las recomendaciones que sobre la higiene social difundían los médicos higienistas y entre otros los naturistas en boga. Es decir, que frente a estas miradas que tienen un corte ideológico, había un sustrato común que era la necesidad de que todos saliésemos a disfrutar del aire libre y del tiempo de contacto con la naturaleza, porque esa era la base de una vida individual sana y por ende de una vida social también sana. A este disfrute salutífero de la naturaleza se le superponían intereses de tipo especial por las colectividades obreras que empezaban a conformar sus sindicatos y sus agrupaciones. En realidad, la organización de los picnics, de las salidas campestres, a las cuales posiblemente muchos de ustedes fueron al igual que yo. Yo no fui a estas de tipo político, pero recuerdo que iba a las de las colectividades gallegas y armenias, por contactos que teníamos familiares con amigos o incluso con familia que era gallega o con vecinos que eran armenios o algo, y que muchas veces compartíamos esos picnics que organizaban las comunidades gallegas, las comunidades armenias y las comunidades italianas también. Seguramente muchos de ustedes, como yo, de chicos, hemos concurrido a más de uno de esos picnics en el que se iba en bañadera, recordarán, normalmente se salía del club social o si era una colectividad de tipo de las colectividades nacionales, ¿verdad? Y que se iban bañaderas en esas excursiones a los lugares cercanos de Montevideo. Muy bien. En realidad, estos picnics, estas salidas al aire libre, tuvieron un desarrollo fundamental con el pensamiento anarquista. Y nos dice Yamandú González, fue con el movimiento anarquista que los picnics alcanzaron desarrollado refinamiento como realización del ideal libertario y al mismo tiempo como instrumento de recaudación de recursos. En las 3 primeras décadas del siglo fueron realizados recurrentemente picnics a beneficio de la FORU, de la Federación Obrera, recordarán que es el primer sindicato anarquista, de su periódico Solidaridad, del Comité Pro Presos, para apoyar a los compañeros de causa detenidos en las refriegas por la lucha de clases, o en solidaridad con el periódico La Batalla o con el Centro Internacional de Estudios Sociales. Así que bueno, acá se juntaban para apoyar cualquiera de estos movimientos, se juntaban todas las personas de pensamiento anarquista y armaban estos picnics. En estas preparaciones del picnic era fundamental, nos dice Yamandú González, las donaciones para el bazar, es decir, para la rifa y para la venta popular que se hacía durante el desarrollo del picnic, ¿verdad? Y entonces aquí las donaciones, por ejemplo, para estos tipos eran indicativas tanto del interés del evento como de la sensibilidad predominante entre sus tenedores. Dice así, en 1916 primaban abrumadoramente los libros, revistas, folletos y hasta tarjetas, ya sea postales o con canciones libertarias. Las donaciones, por ejemplo, eran un artístico medallón para cadena de reloj, 3 cadenas con medallones para señora, 2 alfileres de corbata, 13 anillos, 8 prendedores, una pulsera, un par de aros y 2 medallones, un llavero de fantasía. Todo esto revela un cierto consenso que es muy inesperado, visto desde el punto de vista ácrata, en torno al papel de los adornos como parte de la vestimenta de paseo, ¿verdad? O sea que aún estas colectividades tan apartadas del pensamiento burgués prestaban atención a la indumentaria y a la forma en que cada uno nos presentábamos en estos eventos. Para terminar este pedacito, les voy a leer el programa de un picnic que se realizó en el Prado en el año 1916, obviamente para un tema de los anarquistas, en el cual se presentaba o participaba la banda de la Villa del Cerro, el popular payador libertario Martín Castro, venido expresamente desde Buenos Aires, conferencias por varios oradores,
un programa de actividades que comprendían carreras de velocidad y embolsados, carreras en 3 pies, concursos de salto en alto y en largo, cinchadas entre vegetarianos y carnívoros, piñatas diversas, carreras del huevo y enhebrar la aguja para señoritas. También se hacía referencia al correo familiar con un premio a la señorita que reciba mayor número de tarjetas, el juego del sapo, muñecas y manubrios para gimnasia y un buen número de hamacas, trapecios y argollas. Una banda de música amenizará la fiesta y habrá un gran baile familiar. El buffet, atendido por compañeros, despachará todo el día a precios reducidos vino, cerveza, refrescos, sándwiches, fiambres, frutas y pan a discreción. Habrá además asado de vaca y de cordero al asador. Este picnic anarquista, ¿verdad?, era como un anticipo de la Arcadia. Esto que ellos mismos dicen, la visión radiante del porvenir, en el que recobrada de nuevo la sencilla alegría de nuestra niñez por el retorno a la vida natural, reinará entre todos los seres el más perfecto acuerdo, siendo el único vínculo que los ligará en sus relaciones sociales, el trabajo fecundo y el amor que todo lo embellece. Y terminan diciendo: los compañeros viejos hablan y discuten en serio, las compañeras y compañeritas chillan más que las nironas del bazar rifa, los jóvenes ríen, saltan, corren en la rueda tras una ilusión o tras una compañerita. Este era un poco el espíritu con que los ácratas realizaban sus salidas al campo, sus picnics, ¿verdad? Siempre en la búsqueda de esta sociedad paradisíaca que tanto persiguieron y con tan poco éxito los anarquistas de la época. Vamos a dejar aquí y vamos a retomar en el próximo videíto para ver cómo estos picnics o salidas al campo eran vistas por comunistas y socialistas.